Buen día, el día de hoy en este video estaremos exponiendo acerca del método de electrodeposición de los análisis gravimétricos. Mi nombre es Luis Felipe Rendón Celaya y a continuación mi compañera María de Jesús Reyes Gramillo les estará dando una breve introducción acerca del análisis gravimétrico. Primero daremos una pequeña introducción en la cual explicaremos qué es el análisis gravimétrico. En química consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente o componente deseado en un compuesto de composición definida que sea susceptible de pesar. Es un método analítico cuantitativo, es decir, que determina la cantidad de sustancia midiendo el peso en la misma. Los cálculos se realizan con base en los pesos atómicos y moleculares y se fundamentan en una constancia de la composición de las sustancias puras y las relaciones ponderales de las reacciones químicas. Existen diferentes métodos para el análisis gravimétrico. Uno de ellos es el método por precipitación, otro es el método por volatilización, ya sea directo o indirecto, y el que estaremos explicando el día de hoy es el método por electrodeposición. Regresando al tema central de la exposición, explicaré qué es la electrodeposición. Este es un proceso electroquímico en el cual se realiza un recubrimiento a una pieza con un sistema de ánodo y cátodo, sumergiendo dicha pieza en un baño químico y aplicando cargas eléctricas debidamente calculadas para cubrir o depositar una capa protectora o decorativa a una pieza. La electrodeposición se emplea principalmente para adjudiciar una capa con una propiedad ansiada a una superficie que de otro modo escasea de esa propiedad. Uno de los ejemplos de propiedades ansiadas son la resistencia de abrasión y el desgaste, protección frente a la corrosión, la necesidad de lubricación y cualidades estéticas, entre otras. El proceso que se lleva a cabo en la electrodeposición es el siguiente, y es que el ánodo y el cátodo de la celda están conectados a un suministro de corriente continua y ambos estarán conectados por una solución de sales del elemento químico que utilizamos para recubrir el objeto. El cátodo, que es el artículo que deseamos recubrir, estará conectado al terminal negativo, mientras que el ánodo, que estará conectado al terminal positivo, estará compuesto de dicho material para ir aportando iones a la solución a medida que se oxida, sustituyendo a los que están consumiendo en la reacción electroquímica. La reacción o ecuación que se lleva a cabo en la electrodeposición es la siguiente, y es que en una solución ácida el cobre en el ánodo se oxida a ion cobre, perdiendo 2 electrones, y el ion cobre asociado con el anión sulfato en la solución forman el sulfato de cobre, y mientras que en el cátodo el ion cobre se reduce a cobre metálico al obtener 2 electrones. El resultado de dicha reacción es la transferencia de cobre de la fuente de ánodo a una película que recubre el cátodo. Para poder llevar a cabo el método de la electrodeposición es necesario saber que la electrólisis está regida cuantitativamente por las leyes de Faraday y por las reacciones en los electrodos. La primera ley de Faraday nos dice que la masa de cualquier sustancia depositada o disuelta en el electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad, coulombios, que pasa a través del electrolito. Y la segunda ley nos dice que las masas de diferentes sustancias depositadas o disueltas en un electrodo por un mismo número de coulombios son proporcionales a sus pesos equivalentes. También es necesario saber que para descomponer un equivalente gramo de cualquier electrolito o para liberar un equivalente gramo de cualquier anión o catión se requiere la cantidad de 96.500 coulombios. Esta cantidad de electricidad se le conoce como la constante de Faraday. El tema es el de parámetros que influyen en el proceso de la electrodeposición. Estos se dividen en 7. El primero es la naturaleza y el estado superficial del cátodo, que también se conoce como el metal base. El número 2 es la densidad de la corriente aplicada. El 3, la agitación del electrolito.
4 temperatura aplicada, 5 concentración de iones metálicos presentes, 6 concentración de iones del hidrógeno, el pH, y por último agentes de adición presentes. Teniendo claro ahora qué es la electrodeposición, daré a conocer en este tema el uso de la electrodeposición, que tiene diversos fines. Uno de los fines es en la lucha contra la corrosión, especialmente en la protección de hierro o aceros. Otro es en el mejoramiento del aspecto externo de diferentes objetos metálicos utilizados con fines muy diversos. También en estructuras metálicas y obras de ingeniería que deben cumplir cometidos específicos de carácter tecnológico. En joyería, decoración y artículos de bisutería, en galvanotipia o en réplica de moldes a utilizar en la electrodeposición y en la electrónica y en circuitos impresos. A continuación mostraremos un video acerca de cómo resolver un ejercicio de la electrodeposición. Y ahora vamos a resolver un ejercicio de electrodeposición. Nos dice: se han conectado en serie dos cubas electrolíticas que contienen disoluciones acuosas de una sal de plata y otra de hierro 3. Calcula la masa de plata y de hierro que se depositará por electrolisis con una corriente de 1,5 amperes durante 3 minutos. Entonces, básicamente lo que nos están planteando en este ejercicio es que tenemos dos cubas, en una de ellas tenemos una disolución de plata positiva y en la otra tenemos una disolución de hierro 3 positivo. Y aquí vamos a hacer pasar una corriente dentro de estas disoluciones en serie. Bien, entonces al hacer pasar esta corriente vamos a estar reduciendo parte del metal en lo que son los cátodos. Por lo tanto, vamos a estar llevando a cabo dos reacciones de reducción. Por un lado vamos a pasar de plata más un electrón a plata 0. Y por otro lado vamos a pasar de hierro 3 más 3 electrones a hierro 0. Y en este punto es donde vamos a estar depositando plata y depositando hierro. Y lo que nos piden es la cantidad. Y nos dicen que hacemos pasar 1,5 amperes durante 3 minutos. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios tenemos que utilizar la ley de Faraday. La carga que ha pasado en nuestro sistema está relacionada a través de dos fórmulas. Por un lado, la carga es igual al número de moles de electrones que han pasado por la carga que tiene cada mol de electrones. Entonces, multiplicando los moles por la carga que tiene cada mol, obtenemos la carga total. Y por otro lado sabemos también que la carga es igual a la intensidad de la corriente por el tiempo que está transcurriendo. Entonces, si igualamos las Qs, tenemos que N por F es igual a I por T, y de aquí podemos despejar los moles de electrones, que va a ser I por T entre F. Intensidad 1,5 amperios. El tiempo son 3 minutos, hay que pasarlo a segundos, así que multiplicamos por 60 y dividimos entre la constante de Faraday, que son 96.500 aproximadamente. Y entonces esto nos da como resultado 0,0028 moles de electrones. O sea, este valor de N que acabamos de calcular, 0,0028 moles de electrones, son los moles de electrones que han transcurrido a lo largo de este circuito durante estos 3 minutos. Entonces, estos moles de electrones son los que han hecho que se reduzca la plata y los que han hecho que se reduzca el hierro, y a partir de ahí simplemente hay que hacer cálculos estequiométricos. Vamos a ver entonces cómo se resolvería el caso de la plata positiva. Sabemos que por cada mol de plata hace falta un mol de electrones, y también sabemos que han circulado 0,0028 moles de electrones. Por lo tanto, 0,0028 moles de electrones. Sabemos que cada mol de electrones forma un mol de plata 0 por estequiometría 1 a 1. Entonces ahora simplemente hay que aplicar la masa atómica de la plata, que un mol de plata pesa 107,87 gramos, y esto nos daría una masa total de plata de 0,302 gramos de plata depositada. Análogamente resolvemos para el caso del hierro, esto sería 1 la plata, y para el caso del hierro 0,0028 moles
de electrones. Sabemos que para formar un mol de hierro cero hacen falta 3 moles de electrones, pues por cada 3 moles de electrones, un mol de hierro cero. Y ahora aplicamos la masa atómica del hierro. Un mol de hierro son 55,85 gramos. Y esto nos da 0,052 gramos de hierro. Y en conclusión, yo opino que el método de electrodiposición es un método gravimétrico muy importante, ya que como se usa para recubrir un metal con otro metal y así aportarle nuevas propiedades, es muy importante para sea materiales que se utilizan en la ingeniería o inclusive en la electrónica y más comúnmente o por estética para la joyería. Y en conclusión, yo he llegado a la conclusión que este procedimiento electroquímico que se usa para un recubrimiento a otros objetos es muy interesante y muy importante, ya que gracias a este se lucha contra la corrosión, se usa en joyerías, es benefactorio para la electrónica, para la ingeniería, e igual para usar se tienen que tomar en cuenta diversos puntos, por ejemplo, la corriente aplicada o el estado natural de el metal base. E igual